Previamente grabó su propio discurso en May I español. extend a warm and sincere welcome El 15 de agosto de 2007 hubo un terremoto en el Perú que casi destruyó totalmente las ciudades costeras de Pisco y Chincha. Al igual que muchos otros líderes y miembros de la iglesia, Wenceslao Conde, el presidente de la rama Balconcito de la iglesia en Chincha, fue a ayudar de inmediato a aquellos cuyas casas habían sufrido daños. 4 días después del terremoto, el elder Marcus B. Nash, de los 70, estaba en Chincha, ayudando a coordinar los esfuerzos de auxilio de la iglesia, y conoció al presidente Conde. Mientras hablaban de la destrucción que había ocurrido y de lo que se estaba haciendo para ayudar a las víctimas, la esposa del presidente Conde se acercó con uno de sus hijos pequeños en brazos. El elder Nash le preguntó a la hermana Conde cómo estaban los niños. Y ella respondió con una sonrisa que, gracias a la bondad de Dios, todos estaban a salvo y bien. Él le preguntó por la casa de ellos. Destruida, dijo ella, simplemente. ¿Y sus posesiones?, dijo él. Todo quedó enterrado bajo los escombros de la casa, respondió la hermana Conde. Sin embargo, indicó el elder Nash, usted está sonriendo. Sí, dijo ella, he orado y estoy en paz. Tenemos todo lo que necesitamos. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos a nuestros hijos y estamos sellados en el templo. Tenemos esta maravillosa iglesia y tenemos al Señor. Podemos volver a construir con la ayuda del Señor. Esa tierna demostración de fe y fortaleza espiritual se repite en la vida de los santos alrededor del mundo en diferentes entornos. Es una ilustración sencilla de un poder profundo, que hoy en día se necesita mucho y será más y más crucial en los días por venir. Necesitamos cristianos firmes, que perseveren en las dificultades, que mantengan la esperanza en medio de la tragedia, que puedan dar ánimo a los demás mediante su ejemplo y compasión, y que superen las tentaciones sin cesar. Necesitamos cristianos firmes que, mediante su fe, lleven a cabo grandes cosas y que defiendan la verdad de Cristo en contra del relativismo moral y del ateísmo militante. ¿Cuál es la fuente de ese poder moral y espiritual? ¿Y cómo se obtiene? La fuente es Dios. Obtenemos ese poder mediante los convenios que hacemos con Él. Un convenio es un acuerdo entre Dios y el hombre en el que Dios establece las condiciones. En estos acuerdos divinos, Dios se compromete a sostenernos, a santificarnos y exaltarnos, a cambio de nuestro compromiso de servirle y de guardar sus mandamientos. Concertamos un convenio mediante las ordenanzas del sacerdocio, que son rituales sagrados que Dios ha ordenado para que manifestemos nuestro compromiso. Por ejemplo, nuestro convenio básico, en el cual afirmamos por primera vez nuestro deseo de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, se confirma mediante el bautismo. Este se lleva a cabo individualmente y por nombre. Por medio de esa ordenanza somos parte del pueblo del convenio del Señor y herederos del reino celestial de Dios. Otras ordenanzas sagradas se llevan a cabo en los templos que se construyen precisamente para ese fin. Si somos fieles a los convenios que allí hacemos, llegamos a ser herederos no solo del reino celestial, sino de la exaltación, la gloria más alta dentro del reino celestial, y obtenemos las opciones divinas que Dios pueda dar. En las Escrituras se habla de un nuevo y sempiterno convenio. El nuevo y sempiterno convenio es el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, las doctrinas y los mandamientos del Evangelio constituyen la esencia de un convenio perpetuo entre Dios y el hombre, que se establece nuevamente en cada dispensación. Si expresáramos el nuevo y sempiterno convenio en una sola frase, sería esta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús explicó lo que significa creer en Él y dijo, y este es el mandamiento, o en otras palabras, este es el convenio. Arrepentidos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día
os presentéis ante mí sin mancha. ¿Cómo es que el hacer convenios con el Señor y guardarlos nos da el poder de sonreír en medio de las dificultades, de convertir la tribulación en triunfo, de estar anhelosamente consagrados a una causa buena y efectuar mucha justicia? Primero, al vivir en obediencia a los principios y mandamientos del Evangelio de Jesucristo, recibimos un caudal continuo de bendiciones que Dios nos promete al hacer convenio con nosotros. Esas bendiciones nos dan los medios que necesitamos para actuar y no simplemente que se actúe sobre nosotros a lo largo de la vida. Por ejemplo, los mandamientos del Señor en la palabra de sabiduría en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo físico nos bendicen, ante todo, con sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Además, conducen a una vida por lo general más sana y a permanecer libres de adicciones destructivas. La obediencia nos da mayor control sobre nuestra vida, mayor capacidad para ir y venir, para trabajar y crear. Desde luego, la edad, los accidentes y las enfermedades inevitablemente nos afectan. Pero aún así, la obediencia a esta ley del Evangelio aumenta nuestra capacidad de afrontar esos desafíos. En el sendero del Evangelio encontramos un suministro constante de dones y de ayuda. La caridad nunca deja de ser. El amor engendra amor, la compasión engendra compasión, la virtud engendra virtud, la dedicación engendra lealtad, el servicio engendra regocijo. Somos parte del pueblo del convenio, una comunidad de santos que se alienta, se apoya y se ministra el uno al otro. Como lo explicó Nefi, y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica. Todo esto no significa que la vida dentro del convenio se halla libre de desafíos, ni que el alma obediente debe sorprenderse si su paz se ve interrumpida por la desilusión o incluso por un catástrofe. Si piensas que la rectitud personal debe librarnos de toda aflicción o sufrimiento, quizás deban tener una charla con Job. Esto nos lleva a una segunda manera en la que nuestros convenios nos dan fortaleza. Producen la fe necesaria para perseverar y para hacer todo lo que el Señor considere necesario. Nuestro deseo de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y guardar sus mandamientos requiere cierto grado de fe, pero al honrar nuestros convenios la fe aumenta. En primer lugar, se ven los frutos prometidos de la obediencia, lo cual confirma nuestra fe. En segundo lugar, el Espíritu nos comunica la complacencia de Dios y nos sentimos seguros de su ayuda y bendición continua. Tercero, pase lo que pase, podemos enfrentar la vida con esperanza y serenidad al saber que al final tendremos éxito, porque tenemos la promesa que Dios nos hizo a nosotros personalmente por nombre, y sabemos que Él no puede mentir. Los primeros líderes de la Iglesia en esta dispensación confirmaron que el adherirse al sendero del convenio proporciona la tranquilidad que necesitamos en momentos de pruebas. Fue el conocimiento de que su curso de vida estaba en afinidad con la voluntad de Dios lo que permitió a los primeros santos sobrellevar todas sus aflicciones y persecución, y soportar con buen ánimo no solo la ruina de sus bienes y el desperdicio de su sustancia, sino también la muerte en sus formas más horrendas, sabiendo, no solo creyendo, que cuando esta morada terrestre, su tabernáculo, se deshiciese, tendrían de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Indicaron además que al ofrecer cualquier sacrificio que Dios requiera de nosotros, obtenemos el testimonio del Espíritu de que nuestro curso es el correcto y es agradable a Dios. Con ese conocimiento nuestra fe llega a ser infinita, teniendo la seguridad de que Dios, a su debido tiempo, revertirá toda aflicción para nuestro bien. A algunos de ustedes los ha sostenido la fe al soportar el dedo de escarnio
que los señala desde el edificio grande y espacioso, exclamando ¡qué vergüenza! Y han permanecido firmes con Pedro y los antiguos apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. El Señor le dijo a la iglesia: de cierto os digo que todos los que de entre ellos están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí, porque yo el Señor los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras, que produce mucho fruto precioso. El apóstol Pablo comprendió que quien concierta un convenio con Dios recibe la fe para afrontar las pruebas y adquiere mayor fe por medio de ellas. De su propio aguijón en la carne, él dijo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hemos analizado primero las bendiciones y segundo el legado de fe que Dios concede a los que guardan los convenios hechos con Él. Un último aspecto de fortaleza que proviene de los convenios que mencionaré es el otorgamiento de poder divino. Al hacer convenio con Él, nuestro Padre Celestial puede dejar que su influencia divina, el poder de la divinidad, fluya hacia nuestra vida. Él puede hacer eso porque al participar en las ordenanzas del sacerdocio, ejercemos nuestro albedrío y elegimos recibirlo. Nuestra participación en esas ordenanzas también demuestra que estamos preparados para aceptar la responsabilidad adicional que viene con más luz y poder espiritual. En todas las ordenanzas, en especial las del templo, somos investidos con poder de lo alto. Este poder de la divinidad viene por medio de la persona e influencia del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es parte del nuevo y sempiterno convenio. Es una parte esencial de nuestro bautismo, el bautismo del Espíritu. Es el mensajero de gracia mediante el cual se aplica la sangre de Cristo para redimir nuestros pecados y santificarnos. Es el don mediante el cual Adán fue vivificado en el hombre interior. Fue por medio del Espíritu Santo que los apóstoles antiguos soportaron todo lo que sufrieron, y por medio de las llaves del sacerdocio que poseían, llevaron el Evangelio al mundo que se conocía en esa época. Cuando hemos concertado convenios divinos, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro compañero. Los dones del Espíritu Santo son testimonio, fe, conocimiento, sabiduría, revelaciones, milagros, sanidad y caridad, para mencionar algunos. Es el Espíritu Santo que confirma tus palabras cuando tú enseñas y testificas. Es el Espíritu Santo que al hablar en situaciones hostiles, pone en tu corazón las palabras que debes decir y cumple la promesa del Señor de que no seréis confundidos delante de los hombres. Es el Espíritu Santo que te revela la manera de superar el siguiente y aparentemente insalvable obstáculo. Es mediante el Espíritu Santo dentro de ti que los demás sientan el amor puro de Cristo y reciben la fortaleza para seguir adelante. También es el Espíritu Santo en su carácter de Espíritu Santo de la promesa que confirme la validez y eficacia de tus convenios y sella sobre ti las promesas de Dios. Los convenios divinos producen cristianos fuertes. Te exhorto a que seas merecedor y recibas todas las ordenanzas del sacerdocio que puedas, y luego cumplas fielmente las promesas que hiciste bajo convenio. En momentos de angustia, deja que tus convenios sean lo más importante y obedece con exactitud. Entonces puedes pedir con fe, sin dudar en nada, según tus necesidades, y Dios responderá. Él te sostendrá al trabajar y velar. En su propio tiempo y manera Él te extenderá su mano y te dirá: heme aquí.
Testifico que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se encuentra la autoridad del sacerdocio para administrar las ordenanzas mediante las cuales podemos concertar convenios obligatorios con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Santo Hijo. Testifico que Dios cumplirá sus promesas para ti, si honras los convenios que has hecho con Él. Él te bendecirá en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Él fortalecerá y consumará tu fe. Él te colmará mediante el Espíritu Santo de poder divino. Ruego que siempre tengas su Espíritu contigo para que te guíe y libre de toda privación, ansiedad y aflicción. Oro para que por medio de tus convenios llegues a ser un poderoso instrumento de bien en las manos de Él, que es nuestro Señor y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos escuchado